Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase magna, nuevamente con un servidor. Vamos a hablar de derechos humanos y equidad de minorías. Vamos a dar un panorama ahora desde las disciplinas económico, político y sociales. Vamos a dejar un poquito la filosofía y vamos a hablar o rastrear estos derechos humanos como lo hicimos una clase magna anterior, pero vamos a tratar de dilucidar más estos aspectos que tienen que ver con la sociología en este sentido. Entonces vamos a tratar de analizar estos aspectos. Mi nombre, José Luis Santos González, como ustedes lo pueden recordar. Yo soy maestro en humanidades en el área de filosofía de la ciencia. Me interesa toda la ciencia y el aspecto fundamental, las causas primeras y últimas de esta disciplina. Y también he hecho algunos estudios respecto de filosofía a nivel licenciatura, he hecho algunos estudios de derecho, he hecho algunos estudios también de filosofía y también algunos de ciencias políticas y administración pública, aunado a biotecnología. Es decir, hay que ampliar todo el conocimiento, tanto en las ciencias sociales, en las humanidades y también en las ciencias duras, como es la física, la química y la biología, siempre. Pero es muy importante algo. Hay algunos que preguntan, ¿no?, que de algún modo, ¿por qué estudiar tanto o qué es lo que podemos hacer con estas disciplinas? Lo que sí hay que tomar en consideración es que si nosotros no aplicamos este conjunto de disciplinas, no tiene sentido estudiar por estudiar. Nosotros tenemos que tener una gama de conocimientos para poder hacerlo asequible a la población y en ese sentido restaurarla o transformarla, hacer una revolución respecto del conocimiento y de los aspectos sociales. Nunca quedarnos inertes porque entonces el estudio simplemente no tiene sentido en ese caso. Aquí yo traigo una frase muy padre también, como siempre se las he traído. Entonces esta dice así: sé el padre de las minorías. Aquí yo le cambié un poquito porque realmente la cita, aunque es anónima, pero pues sí se encuentra en algunos libros, yo la había referido a ser el padre de los pobres, pero pues obviamente hablar de pobreza es un poquito más complicado, que también tiene que ver con los derechos humanos, pero en este caso, como vamos a hablar de minorías, yo hice ese cambio, ¿no? Algunos que han leído estas pequeñas frases que les he traído, obviamente ven ese como si fuera un error, pero no es el caso, simplemente es una forma consciente para poderlo aplicar al conocimiento que vamos a dar más adelante. Entonces, cada suspiro que tu dureza les arranque será una maldición que caerá sobre tu cabeza. Que así sea. Es decir, si tú eres un estudiante o una persona normal, también los estudiantes somos normales, los profesores también, pero de alguna manera crees que eres superior a los demás y que puedes violentar los derechos o que puedes estar por encima de ellos, en ese sentido, tú estás violentando prácticamente sus derechos y en ese sentido pues que recaiga sobre ti una maldición. ¿Qué significa eso? No es que sea el karma ni cosas por el estilo que a veces son como muy banales, simplemente nosotros nos llenamos de muchas cosas y en ese sentido a veces ya no podemos con ellas y entonces a nuestro transitar en el mundo ya no podemos de alguna manera actuar correctamente porque se nos hace fácil actuar de manera incorrecta y pasar encima de los demás cuando de alguna manera todos somos iguales en este sentido ante la ley y vamos a ver que necesitamos de equidad para que las cosas que estén de alguna manera en desigualdad puedan estar en un camino de alguna manera llano para todos, ¿no? Y en ese sentido por eso traigo esta frase que es muy, muy importante que la tengamos en cuenta y de algún modo la recuerden ustedes para que en su actuar respecto de la sociedad puedan ustedes de alguna manera siempre reflexionar y tenerla en mente. Nosotros no somos más que los demás, ¿estamos de acuerdo? Simplemente somos unos eternos estudiantes, aprendices y pues ahora nos toca estar de este lado como profesores y con muchas ganas para que ustedes aprendan en la medida de lo posible, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo algunas ocasiones hemos hablado de la filosofía y obviamente no la podemos dejar de lado, pero vamos a tratar de ser más rápido porque de alguna manera ustedes ya tienen este conocimiento, lo hemos tratado en clases magnas anteriores y obviamente pues ustedes lo podrían ejercitar también en su casa respecto de ese conocimiento. Lo que quiero es que aquí consideren que el saber de algún modo siempre ha estado latente en toda la historia de la humanidad. Y ese saber, de algún modo, lo que hace es que la vida sea más asequible para el ser humano, obviamente. Es decir, desde que fue sedentario, desde que salió a buscar su alimento, etcétera, etcétera, fue nómada, la edad de oro, la edad de hierro, todas esas edades de alguna manera nos dan una idea de que el ser humano tiene esa asombro y de alguna manera
esa inquietud por aprender las cosas y de alguna manera dominarlas, como había dicho Da Vinci, ¿no? Es decir, a la naturaleza la aprendemos dominándola en ese sentido, ¿no? Y entonces también si la dominamos es porque la obedecemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que aprender todo este tipo de saberes. Aquí nosotros podemos hacer alusión a muchas cosas. Cuando de pronto el ser humano se pregunta sobre qué es el humano, entonces probablemente esté en un aspecto que le atañe a la ética. Cuando el ser humano le interesan algunos aspectos también del humano, pero respecto de cómo se mueve en la realidad pública, está dentro de la ética también, pero de alguna manera se va a desgregar una pequeña disciplina que vamos a llamar más adelante como física social, haciendo alusión a la física clásica y a la sociología clásica de Augusto Comte y también de Durkheim. Entonces tenemos este aspecto, ¿no? Un aspecto ético. Cuando el ser humano también se pregunta sobre qué es el conocer, porque realmente si nos preguntan o a mí me dicen, es que tú sabes algunas cosas, pero realmente yo no sé las cosas, o sea, de alguna manera yo soy ignorante, ignoro demasiadas cosas y por eso tengo que estudiarlas más. Una persona que ya es sabia, pues de alguna manera ya no tendría por qué estudiar estas partes. Pero una cosa sí es muy importante, que cuando estamos ante la nociología, entonces nos preguntamos si realmente lo que aprendemos es verdadero o es falso, si tenemos un criterio de validez para saber que ese conocimiento es así, o de alguna manera nos estamos incluyendo dentro de aspectos que tal vez no son filosóficos o estrictamente científicos, como puede ser la teología o como puede ser otra disciplina. ¿De acuerdo? En Aristóteles, ya lo habíamos mencionado hace tiempo, también en Aristóteles es muy importante la naturaleza, y él le llama la física. Y entonces él se pone a estudiar prácticamente la vida en general, los aspectos biológicos, pero él de alguna manera pues obviamente no está haciendo física, ¿estamos de acuerdo? E incluso algunos textos más adelante, como Porfirio, le incluyen todos sus aspectos que tienen que ver con esta parte de la física, pero específicamente con lo que tiene que ver con las estructuras del pensamiento, le va a llamar lógica. Y en ese sentido, de algún modo, él no le llama de esa forma a sus libros, pero es muy, muy importante tenerlo presente porque si ustedes quieren leer en algún momento algo de estos filósofos, pues los van a encontrar así, porque de algún modo no tenemos una prueba fehaciente de que ellos hayan escrito incluso estos libros, ¿no? O sea, todos los historiadores, los filósofos se atañen a lo que está en la historia, ¿estamos de acuerdo? Obviamente tenemos fuentes históricas, documentales, que nos pueden dar una precisión al respecto, pero eso, digamos, es otro tema en ese sentido. Entonces aquí, en esta parte, cuando alguien se dedica a estudiar lo que es el humano, obviamente, como lo habíamos visto, se preguntan sobre qué es el bien, cómo actuar correctamente dentro de un estado, dentro de una sociedad, qué es un hombre virtuoso, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver, como lo habíamos visto también, con el deber ser, ¿no? O sea, aquí tenemos esta parte del humano, o sea, qué es un humano, cómo debe de actuar, etcétera, etcétera. De la naturaleza nos interesa cuál es el arjé de la fisis. Es decir, ¿cuál es el origen de todo el conocimiento? ¿Cuál es el origen de todos los objetos que existen y que de alguna manera pueden llegar a existir? Es decir, los que están en potencia y que no están en acto ahorita para Aristóteles. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos estas partes, de alguna manera. Entonces, chequen este dato, es muy importante. Aquí estamos hablando en un plano filosófico, pero vean, cuando de pronto alguien hace alusión a esta característica del filósofo, cuando trata de definirlo, inmediatamente alguien instituye algo que le llamó física social. Ahorita regresamos a esta parte. Cuando a alguien le interesa todos los aspectos naturales, entonces estamos ante algunos que desgajaron prácticamente ese conocimiento y estamos ante lo que puede ser la biología. O en su defecto, ¿verdad? Porque los objetos son múltiples en este sentido. La biología obviamente se dedica al estudio de la vida en general, pero también de estos objetos alguien se puede dedicar a estudiar la estructura interna de la materia, como es la química. También a alguien de estos objetos le gusta ver las causas, obviamente, de cómo se relacionan esos objetos en la naturaleza, y entonces está en el plano de lo que sí llamamos ahora física. ¿Estamos de acuerdo? Y que Newton en su momento pensaba que estaba haciendo filosofía por este tipo de aspectos. Entonces vean este panorama que tenemos, es muy significativo porque de la filosofía siempre vamos a desprender estas partes.
Entonces, si alguien quiere ver el origen de todas las cosas, está en el plano filosófico, pero saben que alguien dice, no, es que a mí me interesa ver la evolución por selección natural, me interesa ver el catastrofismo y el creacionismo de los hermanos Cuvier, me interesa ver el primer evolucionista, que es Lamarck, me interesa ver cómo puedo ver la ingeniería genética para que haya una inseminación in vitro, para que haya maternidad subrogada, etcétera, etcétera. O sea, a alguien le interesa esta parte de la biología. Aquí también tenemos, dentro de estos aspectos de la química, a alguien le puede interesar esta parte de la estructura interna de la materia, ¿verdad? Es decir, que haya alguna fusión en los elementos, que haya un enlace químico, etcétera, etcétera. Tenemos aquí estos aspectos. Y en la física, pues obviamente, vemos los objetos materiales movidos en un espacio y un tiempo, que de alguna manera alguien trata de ver cómo se relacionan de forma causal estos objetos. Entonces, vean, aquí tenemos este panorama y el que nos va a interesar ahorita por el momento es el de la física social. Y hay que tenerlo presente, ¿estamos de acuerdo? Física social. ¿Por qué le llamó física social Saint-Simon y Comte y toda la mayoría de los sociólogos clásicos como Durkheim? De alguna manera lo que querían hacer era hacer física de la sociedad, es decir, a la manera como la física actúa con los objetos, como, vamos a ponerlo aquí, como un tiro parabólico, ¿no? O un movimiento rectilíneo uniforme. Así, de la misma forma como se puede calcular la velocidad aquí, que es igual a 0, de la misma forma los sociólogos clásicos quieren actuar del mismo modo como la física actúa, pero vamos a trasladarlo a lo social. También dentro de esa sociología clásica, también hay alguien como Spencer, que considera que de alguna manera podemos ver a la sociedad como un organismo vivo. Entonces, vamos a checar esta parte y quiero que se centren en esta parte de la física social. Y obviamente de la biología, pero referida a lo que va a ser más adelante la sociología. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante que lo tengamos presente para que ustedes lo vayan desgajando. Y precisamente porque ya de filosofía pues hemos hablado bastante y yo creo que a ustedes les ha quedado muy claro cuál es la función de la filosofía. Siempre es fundamentadora. Si ustedes quieren estudiar los fundamentos de una disciplina, siempre tienen que estar a la par de lo que es la filosofía. No hay más, no hay más. Y obviamente, como les decía en alguna sesión anterior, si nosotros somos científicos y queremos ver los fundamentos de nuestra disciplina, estamos ante la filosofía y nos volvemos filósofos de la ciencia. Si un filósofo se traslada a estos campos de la parte científica, entonces se vuelve científico también, pero también puede ser un filósofo de la ciencia. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tomemos en consideración, porque no dejamos de lado la ciencia ni la filosofía, es decir, van de la mano. Nunca vean que la filosofía es como divagar, no, al contrario, es la fundamentadora para todo el universo entero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. Vamos a la siguiente. Tenemos esta partecita que es los problemas de la ciencia, como habíamos visto. Aquí los problemas tienen varias características. Una de las características para que algo sea problema, chequen esto, que obviamente tenga una solución. Tenemos conjeturas como las de Goldbach, las de Fermat, que ahorita no tienen una solución, ¿no? Pero de alguna manera sí la deben de tener, solamente que el hombre no la ha descubierto. En este sentido y en este orden de ideas, nosotros tenemos problemas porque tienen solución. Las cosas que no tienen solución en estricto sentido no son problemas. Y en ese sentido, lo que va a ser problema para la ciencia natural es todo lo que tiene que ver con aquello donde el hombre no ha puesto sus manos en esos objetos para que se hagan. Es decir, por ejemplo, unos árboles, un terremoto, aunque digan que pues sí está planeado un terremoto y cosas por el estilo, no tenemos la prueba fehaciente todavía. En los aspectos sociales vamos a decir que son problemas en tanto que estos aspectos sociales tienen un halo de libertad y tienen voluntad. Es muy difícil poder enmarcar a los aspectos sociales dentro de los aspectos naturales porque tienen una característica sumamente distinta y eso hay que tomarlo en consideración. ¿No me acuerdo? Es decir, no, probablemente no podamos actuar como Comte y Saint-Simon en decir que los aspectos naturales pueden ser estudiados igual que los aspectos sociales o viceversa. O sea, no podemos estar en esos aspectos, pero una de las cosas es que sí tenemos categorías que nos dan para identificar lo que es un problema. Y no, sin hablar de las demás, la que sí son muy importantes es la de espacio y tiempo. ¿Por qué espacio y tiempo? Porque entonces cuando nosotros caracterizamos a nuestro objeto dentro de un espacio y un tiempo, entonces nosotros vamos a decir que estamos ante la ciencia. Cuando algo es atemporal o no tiene un lugar en el espacio, probablemente estemos ante una disciplina que es de otro orden, como puede ser la teología o otro aspecto. ¿Estamos de acuerdo? Pero no necesariamente tiene que ser esta parte de una ciencia.
¿Estamos de acuerdo? O sea, hay que tomarlo en consideración. Entonces es muy importante, todo aquello que tiene espacio y tiempo pueda ser medible, pueda ser verificado con la realidad y de alguna manera también todo aquello que tenga solución, entonces puede ser un problema. Lo que no tiene solución obviamente ya no es un problema, como bueno podemos decir vulgarmente, la muerte ya no es un problema en sentido estricto, ¿no? En sentido biológico, ya no es un problema porque ya no podemos hacer nada. O sea, ante la muerte, y en ese sentido pues ya se nos escapa de las manos, pero sí tenemos en consideración que todos los problemas tienen una solución y es lo que tratamos de hacer aquí en este aspecto. Vamos a ver, entonces les decía que nos vamos a centrar en los aspectos sociales. Y como vamos a hablar de derechos humanos y obviamente la equidad de minorías, es muy importante hacer este trazo siempre dentro de las edades. Esta caracterización, hasta donde se puede rastrear, se la debemos a Celorius. Y Celorius obviamente nos dejan la edad antigua, la edad media y la edad moderna. La edad contemporánea nosotros se la ponemos, incluso algunos teóricos de las disciplinas sociales consideran que esta parte de la edad moderna, hasta ahí se acaba, ¿no? Estos periodos, y entonces hablamos de una alta edad moderna, pero no nos vamos a meter en esos problemas, simplemente hago este trazo para que nosotros hablemos de esto que se llama estratificación social, que también es un término violento, porque esta parte de la estratificación social lo que pretende es que haya una jerarquía dentro de la sociedad, y lo que tratamos de hacer en derechos humanos es que no haya una jerarquía en ese sentido, es decir, que no se violenten los derechos de personas que estén dentro del estrato social por debajo de los que están arriba. ¿Estamos de acuerdo? Es algo muy, muy importante, pero estamos hablando de un aspecto científico, y obviamente un aspecto científico es un aspecto descriptivo y tenemos que describirlo en ese sentido. Entonces aquí nosotros vamos a describir, y el deber ser, vean, chequen compañeros, el deber ser lo dejamos un poquito de lado, ¿se dieron cuenta? O sea, ya vamos a hablar ahora entonces de esta descripción del universo, de esta realidad social. ¿Estamos de acuerdo? Marcada esto. Entonces, recapitulando, la estratificación social es una jerarquización de la sociedad. Si nosotros vemos en la edad antigua, y obviamente ustedes pueden ver los diálogos de Platón, pueden ver algunos presocráticos, pueden ver mucha historia ahí, y también podemos ver a Mesoamérica, y aquí se van a dar cuenta que siempre hay estratos sociales, es decir, siempre hay una jerarquía. Y aquí en esta parte de la esclavitud, de alguna manera, pues es como se consideraba o se puede considerar como minoría. Vamos a detallarlo más adelante porque es algo muy padre que nosotros tengamos aquí presente, que esto de alguna manera no tiene nada que ver con los números a veces, pero sí se subyuga a los esclavos dentro de la edad antigua y quedan como personas vulnerables. Aquí traigo yo una imagen, obviamente son africanos, y sabemos de antemano que siempre es donde se han sacado muchos esclavos, por desgracia, siempre ha sido así, y esta base que tenían de esclavismo también por desgracia dio paso a que las personas se concentraran, a que tuvieran cierto raciocinio, a que tuvieran el ocio y que se gestara la cuna de la civilización. Así más o menos lo explican, ¿no? De cuna de civilización, nada más esa parte, ¿no? También tenemos en la Edad Media, bueno, los estamentos que la mayoría ha estudiado o de alguna manera la ha visto incluso en algunas series o en algunas películas, y siempre el rey está por encima de todos los demás, pero siempre tienen un cuerpo que son como los consejeros. Y entonces un rey en estricto sentido no puede gobernar un estado, así de la misma forma como un presidente no puede gobernar un estado, necesita de una estructura de poder para que de alguna manera pueda ejercer ese dominio sobre el grosor de la población. Entonces aquí también hablamos de una estratificación social, y entonces la idea de esclavo pues cambia un poquito aquí con los estamentos. Tenemos en la Edad Moderna también las clases sociales, y esto yo lo pongo aquí, las clases sociales, porque se lo tenemos o se lo agradecemos a Marx, ¿no? Esta noción de clases sociales. Y entonces clases sociales también lo podemos ver desde la esclavitud, desde la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, pero para que no, digamos, para no detallar el marxismo, nada más quise poner esta Edad Moderna porque obviamente este término es moderno, clases sociales, y entonces no lo encontramos atrás, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí las clases sociales es cuando un grupo opresor oprime a un grupo que va a ser el oprimido, en estricto sentido, es decir, una clase dominante y una clase que se va a dejar dominar. Eso es lo que vincula, y lo que dice Marx es que en el esclavismo está el amo, el señor feudal y el siervo, tenemos aquí el proletariado y el burgués, y aquí en la Edad Contemporánea ya tenemos unas teorías más adelante que vamos a ver, que obviamente tienen que ver con el imperialismo, que es la etapa superior del capitalismo, como lo dijo Lenin, y obviamente da paso a lo que va a ser el socialismo, y a su vez también pues, lo que va a ser el comunismo. Tenemos una potencia económica que es comunista, y que obviamente no vamos a hablar o andar de esa parte, pero ustedes espero que lo chequen más
en sus apuntes y todo para que se sorprendan, ¿no? No los quiero sorprender aquí. Y pongo aquí minorías porque este término es contemporáneo. Y entonces hablamos de minorías. Y entonces, cuando hablamos de minorías, alguien me podría decir, es que, ¿cuándo vamos a hablar de minorías? Entonces, hablamos de minorías cuando obviamente suponemos que hay otros, que hay una otredad, y que estamos nosotros y los otros, que hay un yo y hay una yoedades, y en ese sentido hay alguien que es extraño a mí, y en ese sentido es como el término de minoría va a tomar una connotación aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, como vemos las declaraciones internacionales de los derechos humanos, y obviamente las comisiones, Human Rights Watch y todos esos organismos que son defensores de los derechos humanos, lo que hacen es notar que de alguna manera no podemos hablar de esclavismo, de estamentos, de clases sociales. Probablemente sería mejor hablar de minorías y que esas minorías se les violenta sus derechos humanos. Y de alguna manera ese es un término contemporáneo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo quise hacer este rastreo, para que de algún modo ustedes deben de hacer siempre la definición, ya sea rastreando el concepto a través de la historia, para que no se vaya confundiendo. Obviamente que siempre hay clases sociales, obviamente que siempre hay minorías, obviamente que siempre hubo estamentos, obviamente que hay esclavismo, todavía hay un esclavismo moderno que tiene que ver con la trata de personas, pero, bueno, las condiciones infrahumanas laborales, ¿no? Pero aquí en este sentido sí quiero que tomen en cuenta que el término de minorías, ese término de minorías, entonces está referido a otra parte, ¿estamos de acuerdo? A algo más contemporáneo. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Pero siempre a lo largo de la historia, siempre hay una parte de un opresor y un oprimido, eso ha sido siempre. Y entonces prácticamente la minoría va a la par de esta parte, es decir, la minoría tiene que ver con esa sociedad o ese factor de la sociedad que ha sido doblegado ante las características de las personas o del yugo de la dominación, como vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Entonces los invito a que definiciones hay muchas, no se vayan directamente al diccionario, hay que hacer el rastreo histórico para identificar en dónde lo podemos ubicar y tal vez buscar una definición etimológica y después una definición de otro orden, como aquí rastreando a partir de la historia. Eso es muy importante que lo tengamos muy bien presente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, el término de minorías, aquí lo podemos definir. No se ha definido adecuadamente también, déjeme decirle. Es decir, no tenemos un término así preciso para decir, este es minoría o este no es minoría. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos adecuadamente con esta definición que vamos a checar, nosotros también hemos sido parte de una minoría, siempre o somos parte de una minoría. Y entonces, pero cuando estamos aquí ante las aulas, bueno, en el sistema tradicional, cuando uno está ante las aulas, pues obviamente tenemos teorías como de Bourdieu-Passeron que hablan de una acción pedagógica violenta. Y en ese sentido, los que se vuelven como la minoría vienen siendo los alumnos. Ese es el problema, ¿no? Pero tomemos en consideración, como estamos en un aspecto sociológico, no nos interesan las individualidades. Se va a oír un poquito raro y un poquito feo, pero obviamente en la ciencia lo que interesa son las generalidades. Y en este orden de ideas lo que vamos a hacer es que no porque alguien nos regañe en algún lugar, entonces ya somos minoría, porque me están regañando y no me dejan expresar. Probablemente estoy equivocado. Pero la minoría no tiene que ver con la numeración, no tiene que ver con un conglomerado de personas en estricto sentido que hacen algo contrario a las personas, ¿no? Digamos a las personas que dominan. Entonces, las minorías vienen siendo los humanos que no comparten una cultura, una cultura total del sistema. Es decir, tenemos una cultura dominante y entonces esa cultura dominante tiene también su factor contrario y ese factor contrario vienen siendo las minorías. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Entonces, las minorías vienen siendo aquellos que no comparten la cultura total del sistema. Aquí tenemos un pequeño problema, ¿verdad? Porque alguien nos va a decir, pues sí no entiendo, pero la verdad es que puede ser difícil. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un término que es cultura. Y cultura obviamente es un término sociológico que es un poquito difícil de definir también, y antropológicamente y etnográficamente también es un poquito complicado. Pero cuando hablamos de cultura, hablamos de una construcción social que de algún modo el hombre ha hecho, como puede ser la música, como puede ser la religión, como puede ser la economía, la política, todo eso que ha hecho el hombre es lo que podemos llamar dentro de la cultura. Un ejemplo, y espero que no se confundan, pero cuando alguien dice o tira una basura y dice es que no tiene cultura, ¿no? Y luego lo refieren a no tiene educación. En ese sentido, tiene cultura y la cultura tiene que ver con esa parte. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces es muy, muy importante que lo tengamos presente. Entonces, así son las partes que
que tenemos nosotros. Entonces, cultura, nosotros lo vamos a definir. Cultura es contrario a naturaleza. Si nosotros, ya se viene Navidad, cortamos un arbolito, es natural, lo llevamos a nuestra casa, le ponemos esferas, se vuelve cultural, ya está arrancado, ¿estamos de acuerdo? En la naturaleza obviamente hay una producción también de ellos, de forma normal, pero ¿qué es lo que hacemos? En la naturaleza simplemente utilizamos a la ingeniería genética, a la biotecnología para que se vaya desarrollando más. Entonces, como que van conjugados la naturaleza y la cultura, pero sí los podemos identificar y los podemos rastrear e incluso diferenciar cuando hacemos esta dicotomía entre cultura y naturaleza. Todo lo que es cultura no va a ser naturaleza y lo que es naturaleza no va a ser cultura. Esto está construido por el hombre y esto de alguna manera tiene una producción por selección natural. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros no estamos de acuerdo con nuestra cultura, cuando no estamos de acuerdo con las construcciones sociales que ha hecho el hombre, entonces en ese sentido nos volvemos minoría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la minoría es muy importante aquí, este término. Entonces, aquí nosotros vemos, entonces cada minoría está integrada por un subsistema de valores. En un texto de Azuara, se llama Sociología, en ese texto de Azuara ya es un poquito, ya tiene mucho tiempo, que se publicó en los años 70, pero hablaba de subcultura. Hablar de subcultura también es un término peyorativo, por eso también se saca dentro de los aspectos sociológicos, porque decir de subcultura es que hay una cultura que está debajo de otra, ¿no? Lo que habíamos dicho también, tribus urbanas, también es como decir, es una tribu, o sea, es alguien que no está civilizado y está por encima. Obviamente respetando, ¿no? Porque sí tenemos algunos aspectos que parecen que corresponden con ese término, pero aquí el punto es de que estamos defendiendo los derechos humanos y en ese sentido no tenemos que hacer una distinción de este calibre. Entonces, cuando habla Azuara respecto de una subcultura, sí ya es anterior y en ese sentido, pero sí enmarca esta parte, ¿no? Es una minoría que está integrada por un conjunto de valores y autoridades propios, porque de alguna manera no concibe la autoridad máxima que puede ser el Estado. Y obviamente tenemos comunidades de gente armada, tenemos pueblos indígenas que de alguna manera también hacen sus propios organismos de elección. Al anciano también es un venerable maestro prácticamente y a él se le respeta, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente el gobierno o la toma de poderes de forma tradicional, no es de manera legal como la tenemos en la actualidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces es un subsistema de valores y autoridades que son propias, ¿estamos de acuerdo? Entonces una minoría generalmente nosotros vamos a referirlo a que una minoría no tiene que ver con el número de integrantes de esa minoría. Por ejemplo, tenemos el apartheid y entonces ahí los africanos eran la mayoría, obviamente en África, porque es la raza de color, perdón por decir de color, pero para que se vaya entendiendo, y raza también, ¿no? Pero los africanos eran la mayoría y fueron unos blancos que determinaron que ellos tenían que ser separados, que no tenían que ir a la escuela. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí comparten la cultura, no comparten la cultura total, porque son rechazados de la cultura total. Y en ese sentido, ellos como mayoría se vuelven una minoría. ¿Estamos de acuerdo? Son muchos integrantes, pero son minoritarios porque la cultura simplemente los rechaza. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante y hay que considerarlo, hay que tomarlo en consideración. Aquí en esta parte me quiero detener un poquito porque aquí podemos decir que nosotros somos minoría también en algunos aspectos. ¿Y cómo somos minoría? Hay un libro de Achille Mbembe y él nos considera en necropolítica, y obviamente haciendo alusión a Michel Foucault y la biopolítica, que hace un estudio respecto de ello, nos dice en su hipótesis inicial, así está, y es muy puntual, y quiero que si tienen oportunidad lo lean, porque es muy, muy radical. Mbembe obviamente es del continente africano, y en esa parte de necropolítica, obviamente el término ya es un poquito aterrador, pero nos dice que la soberanía tiene que ver internamente con ejercer el poder y elegir quién va a morir y quién va a vivir. Esa es prácticamente la necropolítica. Y si nos damos cuenta, compañeros, los grupos, las minorías, generalmente cuando se da a cabo el proceso de globalización, la minoría es desterrada prácticamente de su territorio, estando dentro de su propio territorio. Es decir, no van a compartir toda la cultura global, porque simplemente no tienen las estructuras económicas, políticos y sociales. Y entonces llegan prácticamente una cultura y la subsume. Y entonces ejercen este tipo de dominio. Nosotros tenemos prácticamente nuestro periodo, obviamente cuando estuvo la colonia española, tenemos nuestro poderío. En algunos escritos he leído que consideran que los de Mesoamérica eran personas altas,
muy fuertes, eran guerreros, ¿no? Llegan los españoles y nos hacen así, como su servidor, ¿no? Y entonces es el problema, ¿estamos de acuerdo? Pero se subsume una cultura y de alguna manera a la minoría se le rechaza. Y ese es el punto principal. Entonces, como en B, en necropolítica, nosotros podemos rastrear eso. Eso tiene que ver con la descripción. Es decir, ¿realmente en la política vamos a encontrar lo bueno, lo justo? No, nos dice Bembe, no. O sea, ahí en la política se trata de ejercer la soberanía y el poder para decidir quién va a morir y quién va a vivir. Y por desgracia, nosotros ponemos el deber ser, porque ellos no deben de elegir quién va a vivir y quién va a morir. Es decir, nosotros tenemos que defender los derechos humanos de las minorías. Y defender sus derechos humanos es consagrarles prácticamente la práctica de cada uno de ellos, como la libertad de expresión, la libertad de reproducción, que no sean detenidos de manera arbitraria, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esta parte, ¿estamos de acuerdo? Cuando decimos de dominación aquí y de poder, prácticamente lo que nosotros estamos haciendo, compañeros, aquí, entonces es tener un término que es la hegemonía. Y este término de hegemonía se lo debemos a Lenin y lo rastrea Gramsci. Entonces, este término de hegemonía es rastreado por Lenin y vean la práctica que tienen. Dicen que un grupo es hegemónico cuando tiene la dirección y tiene de alguna manera la voluntad para que los demás, para controlar a la sociedad civil y a la sociedad política. Entonces es un grupo hegemónico. Y entonces aquí este término hegemónico va a ir en contraposición a la parte de minoría. Entonces, bueno, esta parte que está aquí, esto va en contraposición. Aquí vamos a poner esto. Entonces está en contraposición, ¿estamos de acuerdo? Entonces, una minoría no es la hegemonía. La minoría simplemente está rechazada dentro de esos aspectos del sistema social general y entonces no es un grupo hegemónico, es decir, no tiene la dirección, no tiene la producción, no tiene la proyección, no tiene absolutamente nada dentro de la sociedad civil y la sociedad política, es decir, es un grupo que está desterrado prácticamente dentro de su propio estado. Puede ser porque también tenemos los inmigrantes, se van de alguna manera a otros lugares porque de algún modo la hegemonía los sucumbe. Y de algún modo la hegemonía los hace estar encerrados en algún lugar y violar sus derechos humanos. Esa es la hegemonía. Otro término, aquí que viene a colación con hegemonía, que me parece sumamente significativo, es el de clase política. Y no hay que confundir con nuestros políticos que tenemos, ¿no? O sea, clase política, lo que decía Gaetano Mosca, es que la clase política es una minoría organizada que le imponen los valores autoritariamente a la mayoría desorganizada, a todos ellos. Entonces, la clase política me parece un término que es muy adecuado, muy ad hoc a esta explicación, porque nosotros identificaremos prácticamente las minorías cuando tenemos esta noción de clase política, porque aunque la clase política no es la mayoría, o sea, nosotros no estamos dentro de la clase política, nosotros somos de la sociedad civil, pero la clase política es un pequeño grupo de personas que están organizados de forma sistemática y le imponen los valores de la hegemonía a toda la minoría. ¿Estamos de acuerdo? Que nosotros creamos que nuestra vida se debe de centrar en comprar una casa y un carro y morir, entonces es porque de alguna manera la hegemonía capitalista nos dice que de algún modo eso es lo que tienes que hacer. Si de pronto a alguien se le ocurre defender los derechos humanos, dar educación de calidad a las personas, etcétera, etcétera, eso de alguna manera es irrisorio dentro de este sistema político, de esta clase política que de alguna manera no requiere de profesionistas y no requiere de personas pensantes. Esa es la realidad que tenemos en los países capitalistas, es la verdad. Aquí en esta institución los derechos humanos son garantizados, eso es lo increíble, que de alguna manera ya lo hemos hecho notar. Aquí de algún modo no necesitamos el espacio, no necesitamos el tiempo en estricto sentido, porque nos vamos desarrollando de manera atemporal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante. Entonces tenemos estos términos que hay que rastrearlos, compañeros. Entonces Gramsci, hegemonía y clase política, para de alguna manera rastrear los que son las minorías. Obviamente aquí tenemos aquí algunos aspectos religiosos, tenemos aquí algunos personajes que obviamente tienen preferencias sexuales distintas, tenemos personas, ahí hay unos lugares donde obviamente para las personas que tienen, se llama movilidad mórbida, también se les respeta sus derechos, las personas que tienen capacidades diferentes, que no tienen una extremidad, madres solteras, embarazadas, etcétera, etcétera, todos deben de ser respetados porque de alguna manera son humanos, independientemente de que sean la minoría y que la clase política de alguna manera entrañe prácticamente para erradicarlos de su propia población. De eso de algún modo no hay que tenerlo. Pero entonces, recuerden, tenemos dos aspectos. Tenemos a Membe con necropolítica, que nos describe cómo es realmente el Estado. O sea, es atroz. El Estado mata.
Eso es lo importante, ¿no? En la descripción. Pero nosotros debemos prácticamente de garantizar que el Estado no tenga esa práctica. ¿Estamos de acuerdo? Como lo hace Estados Unidos en Irak, en Irán, todos de alguna manera, como en los años 60, ¿verdad? La minoría eran los comunistas, así se les consideraba, y prácticamente Estados Unidos decía, pues ellos son la minoría, entonces hay que matarlos, ¿no? Y es lo que hacían en Vietnam y en todos los lugares. Entonces eso hay que tomarlo en consideración, ¿sí? Entonces ya hablamos de minorías, ahora que son derechos humanos, ya lo hemos definido anteriormente, pero aquí tenemos ya algunos organismos que los vienen definiendo para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿no? Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considera que es la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos también que provienen de la dignidad intrínseca de la persona humana, y tenemos la Declaración de Viena, su origen se presenta en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Qué significa esto? Simplemente que los derechos humanos deben de garantizar una vida digna al humano. ¿Estamos de acuerdo? Por la simple característica de haber nacido con esa digamos, esas características materiales. ¿Estamos de acuerdo? Con ese simple hecho, él tiene que ser respetado, tiene que tener una vida digna. Si de pronto alguien nació sin alguna extremidad, tiene que ser respetado. No estamos en la edad antigua, no estamos en la edad media, no estamos en la edad moderna. Tiene que ser garantizado, y de alguna manera siempre todos debemos de buscar que eso se garantice a toda costa. Entonces, somos una familia, entiéndanlo, somos una familia y debemos de respetarnos. Entonces, nosotros somos humanos y de alguna manera el otro es como si fuera un yo. ¿Estamos de acuerdo? Y así, si de pronto ahorita estoy aquí con ustedes platicando, charlando de esta parte, probablemente pase el tiempo y tal vez alguien sufra un accidente. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces nos vamos a lamentar, vamos a decir, es que yo me acuerdo que yo sí discriminaba a las personas porque tenían ciertas características, pero no sabemos en esta posición, como dice John Rawls, en un velo de la ignorancia, no sabemos qué posición nos puede tocar en la sociedad. Aunque ya estamos grandes, aunque ustedes estén pequeños, jóvenes, no sabes qué posición te pueda tocar en la sociedad. Por eso es muy importante defender los derechos humanos, y obviamente defender los derechos humanos de las minorías, eso es algo muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Las minorías, insisto, las minorías no es un grupo, es que son los que son más pequeños, ¿no? O sea, los que son menos integrantes es la minoría, no. La minoría es la que está rechazada por hegemonía y por clase política, y se le imponen los valores autoritariamente. Después de la globalización, insisto, después de la globalización se sucumbieron a muchas culturas, ¿estamos de acuerdo? Se les relegaron. Y obviamente el derechos humanos pues pone el dedo en el renglón. Pero ustedes pueden ir a algunos lugares donde hay grupos minoritarios y están luchando porque de alguna manera sus costumbres, sus valores todavía sean respetados. Y eso es lo más importante, ¿no? Es lo más significativo. Obviamente, y yo insisto nuevamente con ustedes, que no significa que porque hay una costumbre tenemos que respetarla. Puede ser una costumbre que de alguna manera viola los derechos humanos, y en ese sentido no la vamos a tener que no tolerar, porque ese término de tolerar yo lo he escuchado muchas veces, toleramos, pero no es tolerar. Tolerar es como decir, pues hagan lo que quieran, no, vamos a asumir, ¿estamos de acuerdo?, la responsabilidad. Nosotros somos responsables de los actos de la humanidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces es muy importante. Entonces las minorías tienen, obviamente todos somos iguales ante la ley, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos leyes que de alguna manera protegen algunas características que son esenciales y particulares de las personas, ¿no? Como la ley puede ser para adultos mayores, para madres solteras, etcétera, etcétera. Los seguros que tenemos en la ley del seguro social, obviamente, ¿no? Por si hay una muerte, si hay un traslado y de pronto te accidentas, etcétera, etcétera. Hay cosas de alguna manera. Pero no hay que confundir igualdad con equidad. Anteriormente, pues, obviamente era sinónimo, pero ya después va avanzando los derechos humanos y tenemos que hacer esa diferencia. Entonces aquí yo sin ahondar mucho en lo que es la igualdad ni en la equidad, pero con este ejemplo lo vamos a entender adecuadamente. Igualdad es no discriminar, es decir, seas hombre, seas mujer, seas religioso, no seas religioso, seas profesor, seas alumno, simplemente somos iguales ante la ley, ¿estamos de acuerdo? Entonces no hay ninguna distinción ahí, pero estamos de acuerdo que no es lo mismo tener a un alumno con silla de ruedas que a un alumno que hasta es corredor profesional. O sea, no es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la equidad, y la equidad tiene que ver con la justicia distributiva. En este sentido, la justicia distributiva tiene que ver prácticamente con John Rawls, es decir, sí tenemos la igualdad, somos iguales, pero hay algo que nos diferencia tal vez en algo físico, y entonces tenemos que buscar la equidad, la distribución equitativa. Un ejemplo muy claro, todo el mundo paga impuestos y a algunos nos parece como aterrador. Pagamos impuestos, pero obviamente si alguien gana más de 20,000 o 30,000 pesos, entonces gana algo acorde a su capacidad económica. Pero si de pronto alguien
no gana, no sé, 5,000 pesos, entonces en ese sentido va a pagar algo proporcional a lo que él está percibiendo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es la equidad. De alguna forma, muchos, por ejemplo, dicen, el metro está dividido y ya eso es anticonstitucional y va en contra de las garantías del individuo, etcétera, etcétera. Pero es que lo que estamos buscando es la equidad, no estamos buscando la igualdad. Sí, todos somos iguales, pero no podemos tal vez ir en el mismo vagón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hicieron rampas? Y yo quiero que me hagan un brincolín en el Metrobús. No se puede. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos buscando la equidad. ¿Estamos de acuerdo? Y hay personas que lo requieren y en ese sentido nosotros tenemos que salvaguardar esa parte de equidad, es decir, que todo sea justo. Todo es igual ante la ley, pero la justicia de alguna manera y la distribución tiene que ver con la equidad, porque de alguna manera todo el mundo buscamos algunos aspectos que pueda dejar en un estado prácticamente de igualdad. Obviamente no igualdad física, pero sí que alcancemos prácticamente esta igualdad mediante la equidad. Es decir, alguien con silla de ruedas, aquí en esta institución puede estudiar. Alguien que tiene debilidad visual, aquí puede estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Aquí de alguna manera se busca la equidad. No se discrimina, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? En minorías, entonces, buscamos la equidad. La igualdad, en ese sentido, pues debe estar garantizada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, los derechos humanos tienen esta característica. Esta es la Declaración sobre los Derechos, vean lo que dice, de las personas pertenecientes a minorías nacionales. Eso ya es criticable, o étnicas, religiosas y artísticas, porque tenemos muchas más minorías. Pero ¿cuántas veces hemos visto que de pronto hay una religión hegemónica y entonces rechaza a la otra? Es que tú no sabes la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Tenemos que respetar. ¿Estamos de acuerdo? Hemos visto las personas que dicen que son ateas, adelante, o sea, qué bueno que profesan tal vez eso, pero tienes que respetar a las personas que son religiosas, respeta su templo, respeta sus costumbres, siempre y cuando no vaya en contra de los derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el artículo 1 constitucional de esta declaración nos dice que lo que hay que hacer es proteger la existencia y la identidad de estos grupos minoritarios. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí tenemos unas gráficas cuando, bueno, aquí abajo, si ustedes lo pueden ver, entonces, ahí tenemos, cuando de opresión a las minorías se trata, entonces la mayoría nunca es ventaja. ¿Estamos de acuerdo? Siempre tenemos que ver que de algún modo la minoría somos nosotros, porque somos humanos. Y en ese sentido no sabemos en qué posición estamos, por eso tenemos que defenderlo. Esta persona está arriba, esta persona está arriba, esta persona está arriba, no sabemos cuándo estén abajo. ¿Estamos de acuerdo? Cuándo sean minorías en ese sentido. Entonces los derechos humanos de las minorías lo podemos centrar en estos aspectos. Proteger su existencia como grupo. Insisto, con el texto de Sociología de Azuara se consideraba lo siguiente, que es una subcultura, por ejemplo, los punk, ¿no? Los darketos, los metaleros, ¿pueden ser una minoría? Por supuesto, y en ese sentido, no es que sean, es que no, maestro, usted está equivocado porque hay conciertos donde va mucha gente, no, de alguna manera aquí lo que tratamos es de que no tienen la cultura hegemónica de ese estado, de ese territorio, y en ese sentido protegen su existencia como grupo, hay que respetarlos, ellos nos deben de respetar y tenemos que tener una cordialidad, reconocer su identidad y participación en la vida pública. Todo mundo, por la ley, puede votar, puede ejercer sus acciones políticas y de alguna manera debe ser respetado. O sea, nadie de alguna manera debe de salir porque tú eres, no sé, porque tú eres religioso. Obviamente los padres pues obviamente tienen algunas características dentro de la ley que no les permite estar dentro de la vida pública, pero de alguna manera todo mundo puede ejercer su acción política. ¿Estamos de acuerdo? Salvaguardar su pluralismo cultural, religioso y lingüístico, que es lo que nos dice la ley. Al fin de cuentas, lo que tratamos de ver es que si es una cultura que no es la dominante, hay que protegerla. ¿Estamos de acuerdo? Sus valores. Si es de religiosidad, hay que respetarlo. No decir, porque no es de mi religión, entonces es una secta. Así yo he escuchado muchas veces. Hay que respetar. De pronto tocan a tu puerta y todo el mundo dice, es que llegaron y me tocan a mi puerta, yo tengo cosas que hacer cuando estás dormido, ¿no? Yo creo que escuchar a la gente no nos hace mal. ¿Estamos de acuerdo? Hay que escuchar a todos. Y de aspectos lingüísticos, porque aquí yo les decía, nos imponen en inglés, cuando de alguna manera pues podríamos estudiar tal vez otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto principal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es lo que tenemos. En los derechos humanos siempre hay que resguardar las características de esas minorías. Insisto, las minorías no tienen nada que ver con un grupo numeroso. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros podemos ser minoría. Nada más es cosa de que ustedes piensen en algún lugar y tal vez fueron discriminados, en algún lugar no les dieron acceso, en algún lugar no estaban dentro de la hegemonía y de alguna manera pues se vuelven grupos así como minoritarios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a una ronda de preguntas que son muy importantes y muy emocionantes porque preguntan muchas cosas y a veces son un poquito radicales, ¿no? Vamos a examinar algunas, ¿no?
El libro de Membe es un ensayo y tú lo puedes encontrar ahí en PDF y es Necropolítica o Política de la Muerte. ¿Estamos de acuerdo? Feo, ¿no? O sea, se oye feo, pero así es la vida. O sea, tenemos que estudiar la necropolítica. Es el libro de Membe. Así búscalo, necropolítica, y te van a aparecer dos ensayos. Lee la primera tesis y ahí te vas a dar cuenta de lo que te digo de soberanía. La soberanía tiene que ver con quién debe de vivir y quién debe de morir. Es muy radical, pero muy bonito, la verdad. Para descripción y para estudio, ¿no? Entonces es muy importante. Vamos a leer necropolítica ahí para que lo tengan ustedes. En su... Ya es muy difícil a veces que tengan libros de texto así en físico, ¿no? Pero vamos a una un poquito larga de Adri. Dice, hacen falta reformas y reestructura en la sociedad para pues el traer al mundo más vidas. No es inteligente si no se tiene el poder de garantizarle a ese ser una llegada digna a esta sociedad, a esta vida. Solo así podemos fomentar educación, valores y así cuando sea adulto será un miembro de la sociedad con más posibilidad de ser una persona. ¿Y qué crees, Adri? Que hay estados donde sí hacen ese tipo de políticas y nosotros sabemos en China y en algunos otros lugares donde están restringido el tener varios hijos y entonces el Estado también se preocupa en ese aspecto, pero aquí si por ejemplo en este caso, Adri, si a nosotros nos permitiera, bueno, más bien dicho, si el Estado restringiera la procreación, entonces restringe un derecho humano. Hay que tener mucho cuidado. O sea, aquí, Adri, qué buena pregunta y observación, porque hay a veces en que queremos defender algo y eso que defendemos a veces va en contra también de otro derecho, entonces hay que tener mucho cuidado. Y entonces decía José Martí, educar a los niños y no castigaremos a los adultos, ¿no? A los mayores, eso es muy importante. Ustedes que tienen hijos, edúquenlos, llévenlos a la escuela, estén al pendiente y fomenten valores, ¿estamos de acuerdo? De ayudarle, ¿estamos de acuerdo? Vamos a... Muy bien, Armando, el imperativo categórico, es muy padre el imperativo categórico, qué bueno que lo comentas porque quería empezar la presentación con esto, pero qué bueno que me lo llevas al final. Me preguntaban, ¿por qué defender los derechos humanos? O sea, ¿qué te llena el defender a las personas? Y entonces uno dice, pues es que nada, o sea, no lo sé, o sea, es una pregunta un poquito rara, ¿no? O sea, ¿por qué defenderlo? O sea, porque de alguna manera ayudar no debe estar restringido, no debe estar condicionado, simplemente lo hacemos porque queremos hacerlo. ¿Y qué significa? Es el imperativo categórico. Entonces, que la máxima de toda acción se convierta en una ley universal, que lo que tú haces, de alguna manera quieres que también te lo hagan a ti, y en ese sentido estamos hablando del deber ser. Por eso nosotros, cuando defendemos los derechos humanos, no es por conveniencia, no es porque nos van a dar dinero, no es porque vamos a ser famosos, no es porque voy a salir en la foto ahí en una selfie, ay mire, ayudar a las minorías, no, es un deber ser, ¿estamos de acuerdo? Y mientras la gente menos sepa que ayudamos, yo creo que es mejor. ¿Por qué? Porque de alguna manera se hace de buena fe y de corazón, ¿no? Creo que por ahí debemos de ver. Entonces ese imperativo categórico tiene que ver con el deber ser. Ayudamos porque es así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Agradezco este tiempo que estuvieron conmigo. Entonces nos estaremos viendo aquí. Muchas gracias por estos temas y nos vemos después. Gracias.